continuamos la agenda del día. Vamos a darle la bienvenida a Bruce McMaster, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI. Bueno, muchas gracias. Hola. Hola. ¿Ya? Sí, ahora sí. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos. Gracias por estar acá. Bienvenidos al Marketplace. Para nosotros, ustedes saben, este evento nos permite mostrar una faceta distinta de todo el ejercicio que realiza la ANDI, que tiene de alguna forma, que tiene de alguna forma la capacidad de poder integrar en la forma más profunda posible al empresariado colombiano con la sociedad. Para nosotros, todo el ejercicio que se hace desde el Grupo de Arquitectura Social, desde la Fundación, desde todas las entidades relacionadas con la Fundación, tienen que ver con eso, en la capacidad que tengamos nosotros desde el mundo empresarial de ser capaces de unirnos cada vez más con Colombia, con sus necesidades, con sus retos, con sus desafíos, con el sueño que queremos plantearnos nosotros de poder tener la mejor Colombia posible, Le doy un saludo especial a la embajadora Storm, la embajadora de Suecia en Colombia. Muchas gracias por estar con nosotros, embajadora. Gracias por todo el trabajo que hacemos, por toda la capacidad que hemos tenido, además de construir nuevas cosas que para nosotros son importantes. Por ejemplo, como todo el ejercicio de inclusión o todo el ejercicio de diálogo social que siempre ha sido tan, digamos, prevalente en términos de la forma de nosotros relacionarnos con el resto del país. A Camila Gómez, asesora de la misión de USAID en Colombia, con quien trabajamos muchas cosas también y con quien además somos, o para quienes somos aliados y ellos para nosotros, y en donde hemos podido desarrollar una gran cantidad de proyectos y de atender desafíos distintos. Por supuesto, a todos los afiliados, a los representantes de entidades sociales, a los otros grupos sociales, a los colegas que tenemos nosotros en el mundo que trabaja en este momento por la construcción de una mejor Colombia. A Catalina Martínez, un saludo especial, Catalina, que todos ustedes saben, no solamente la directora de la Fundación, sino que tiene a su cargo la gerencia de la arquitectura social de la ANDI, que nos permite desde la ANDI hacer tantos ejercicios que para nosotros han resultado ser tan importantes. Le agradezco a todas las personas que están en el salón, a los aliados, de verdad que para nosotros es muy importante todo esto que sucede alrededor del Marketplace. Tengo una presentación aquí en la mano, con la cual nosotros queremos, digamos, realmente hacer destacar y poder contarles a ustedes por qué para nosotros es importante, cómo hemos logrado nosotros canalizar este interés, cómo hemos logrado nosotros canalizar todas las posibilidades que le vemos al sector empresarial de la sociedad colombiana en términos de trabajo conjunto, en términos de trabajo coordinado, de trabajo articulado, en términos de conciencia alrededor de qué tantas cosas pueden suceder en Colombia si todos estamos verdaderamente comprometidos a superar las desigualdades, a superar los retos, a superar los desafíos. Y voy a hacer como un repaso sobre como los distintos ejes en los cuales hemos venido trabajando a lo largo del tiempo. Nosotros estamos convencidos del papel que cumplen las empresas en Colombia. Y voy a arrancar por decir eso en términos de que las empresas o el mundo empresarial no es solamente el mundo que produce productos, no es solamente el mundo que produce servicios, no es solamente el mundo que eventualmente genera empleo, no. Es un mundo que es la base realmente para la construcción de la prosperidad. Es donde la sociedad se une para trabajar, para pensar en un futuro, para trabajar por el futuro, para trabajar por las familias. Es un mundo en donde cada uno de los trabajadores, cada uno de los emprendedores, cada uno inclusive hasta de los clientes, juega un papel fundamental en que la sociedad como un todo se pueda articular y pueda canalizar los esfuerzos hacia la construcción hacia la construcción de un país más próspero y con mejores oportunidades para los colombianos. Ahora bien, ese papel, creemos nosotros, cada vez más debe cumplir con otras funciones y debe cumplir con otras características y con otras condiciones. Estamos convencidos
además del reto que tenemos en términos de construcción de diversidad, en términos de construcción de equidad y en términos de ser mucho más inclusivos. Por esta razón nosotros tratamos de articular permanentemente ese ejercicio y ese rol del empresariado y ese rol del mundo productivo con estos retos que son retos de una sociedad. Afortunadamente la sociedad moderna se dio cuenta, no sabemos si tarde, temprano, para muchos de nosotros muy tarde, de todos los retos que teníamos, por ejemplo, en reconocimiento de diversidad o en reconocimiento de inclusión o en generar más oportunidades para todos. Digo, para muchos de nosotros ha sido tarde, pero no demasiado tarde, en el sentido de que es una tarea que podemos hacer, que la podemos potenciar, que la podemos dinamizar y sobre la cual debemos construir además estrategias que nos permitan ser mucho más efectivos en esa función. El ejercicio es un ejercicio sofisticado, es un ejercicio técnico, no solamente es un ejercicio de buena voluntad. Es un ejercicio que tiene que, como todos los ejercicios que pretenden, digamos, afectar grupos grandes poblacionales o periodos grandes de la historia, son ejercicios que tienen que tener metodología, son ejercicios que tienen que tener disciplina, son ejercicios que tienen que tener números, accountability y que deben además ser, digamos, concertados dentro de toda la sociedad. Por eso estamos convencidos de que nosotros o tenemos, digamos, un papel especial o un papel de especial responsabilidad en términos de que estos objetivos se cumplan. En un país como Colombia, por supuesto, y lo dice allí la gráfica de arriba, en un país como Colombia todo esto pasa también por generar empleo. Somos un país apenas de ingreso medio, un país en el cual hay mucha gente que necesita trabajo, ojalá cada vez mejor trabajo, trabajo de mayor calidad, ojalá la gente además pueda escoger en qué trabajar. Ojalá podamos llegar al momento en el cual somos capaces de producir un trabajo acorde o de producir oportunidades acorde a los intereses y acorde a lo que a la gente más le gusta hacer. No es solamente ofrecer la oportunidad de generar ingresos, sino es la oportunidad de desarrollar vidas. Y la gente se gasta los días de sus vidas y se gasta los días y las horas de sus vidas haciendo cosas que ojalá les produzca satisfacción y esté sintonizado con el sueño de cada uno. De manera que la capacidad que tenga la sociedad de producir oportunidades, pero las oportunidades con las cuales la gente sueña, yo diría, deberían estar, por supuesto, en la ruta de hacia dónde vamos y en la ruta de los esfuerzos que tenemos que hacer. Por eso sentimos que si uno quisiera de verdad imaginarse cómo pudiera ser una mejor Colombia, yo me atrevo a decir que una mejor Colombia, si cumplimos con los 4 objetivos que están ahí, que aparecen allá arriba, va a ser significativamente mejor para muchos. Reducción de pobreza, reducción de la desigualdad, reducción de la informalidad y reducción del desempleo. Esos objetivos todos simultáneamente, al tiempo de que uno pueda, como les decía ahora, construir las oportunidades que la gente quiere, las oportunidades con que la gente sueña, pues van a ser importantes o van a ser mejor y van a tener mayor relevancia. Es verdad que nosotros hemos logrado reducir la pobreza. Cuando uno ve las cifras, por ejemplo, desde el año 2013, y ahí aparecen datos de centros poblados, total país o cabeceras municipales, la verdad es que hemos venido mejorando y vinimos mejorando hasta el año 2019 en forma significativa. La pandemia sí produjo un efecto importantísimo sobre nuestra sociedad, no solamente, digamos, porque tocó cerrar, sino porque muy probablemente las estrategias que utilizamos frente a esa amenaza, que era una amenaza evidente que todos sentimos además en carne propia, las estrategias pues probablemente fueron equivocadas. Yo no estoy seguro de que si hoy identificáramos una pandemia como la que identificamos en el año 2020, la sociedad debería actuar exactamente de la misma forma. Yo creo que ahí debemos tener, y esa es una de las preguntas que a mí me gustaría en un momento dado plantearle a la sociedad o plantearle al mundo académico, y es cómo reaccionaríamos nosotros hoy en día desde todos los espectros, digamos, de la vida humana, cómo reaccionaríamos nosotros ante una nueva pandemia. ¿Será que repetiríamos la reacción que tuvimos? ¿Será que repetiríamos el tipo de cierres que hicimos? ¿Será que repetiríamos el tipo de restricciones a la vida económica o de restricciones a la producción, inclusive de actividades vitales que tuvimos o que hicimos durante el año 2020? Yo creo que
si para algo nos debe servir es para producir experiencias, si para algo nos debe servir es para reflexionar y debíamos estar listos. Uno no sabe cuándo se presenta la próxima pandemia, no obligatoriamente es cada 70 o cada 80 años, puede ser cada 3. Y yo creo que deberíamos como sociedad estar listos para reaccionar a ello. Esa pregunta la tenemos que resolver y la deberíamos resolver relativamente pronto, porque vean lo que realmente sucedió en términos de pobreza. Tuvimos unos incrementos muy grandes hasta el punto de que prácticamente se igualó la pobreza entre el mundo urbano y el mundo rural y mejor dicho, lo que tuvimos fue una igualación por lo bajo. De hecho, el mundo rural, que claro, no estuvo sometido a los cierres tan fuertes que tuvo el mundo urbano, pudo inclusive reducir un poco más la pobreza y ustedes ven cómo llegamos ahí a niveles del 42.9%, mientras tenemos, digamos, allá incrementos significativos en el dato total y en el dato urbano. Pero estos son cabeceras municipales, pero que es el dato realmente urbano más concentrado. Y luego también tenemos allá, digamos, los datos para el año 2021, 22 y 23, los hemos puesto en un recuadro porque hubo un cambio, en todo caso, en el cálculo o en la metodología aplicada por el DANE, pero si ustedes se dan cuenta, en todo caso, digamos, entre el 21, 22 y 23 hemos logrado tener algunas mejoras, con unas cifras que no son obligatoriamente comparables con las anteriores, pero que sin duda alguna, digamos, tienen una pendiente que nos conduce a que efectivamente uno pueda decir que hoy en día, a final del año 2023, tenemos unos niveles de pobreza significativamente más bajos que los que teníamos en el año 2021. Luego, si hablamos de pobreza monetaria extrema, que es verdaderamente como esa que nos tiene que producir la mayor angustia, porque es la que verdaderamente pone a las personas en condición prácticamente de imposibilidad en términos de poder sobrevivir. Quien esté en condiciones de pobreza extrema está realmente poniendo en duda o está realmente en una situación en la cual no sabemos si inclusive puede sobrevivir, si pueden sobrevivir sus hijos, su familia, si al día siguiente tendrán cómo alimentarse o si al día siguiente tendrán cómo eventualmente atender sus necesidades más básicas. Si ustedes se dan cuenta, también se produce pues más o menos el mismo efecto que digamos que les mencioné ahora, alrededor de la pandemia en el año 2020, ahí están los datos nuevamente, los de las cabeceras y las nacionales creciendo, en los centros poblados y rural disperso tenemos un dato que está estabilizado, digamos, en 2016 y 2017 en cerca del 16%, sube el 19%, baja el 18%, y luego tenemos el dato post-pandemia que aparece en el recuadro que está allá, donde hay unas reducciones importantes, pero si ustedes se dan cuenta tenemos en todo caso pues 19.8% de cualquier población es 1 de cada 5 habitantes. Decir que 1 de cada 5 habitantes tiene condición de pobreza extrema, digamos que por lo menos debe levantar una alarma muy fuerte, debe levantar una alarma verdaderamente extrema en términos de tenemos que atender esa población, hay que atenderla pronto. Ahora están pasando cosas que a veces no permiten y veo por aquí a Lucía que ha estado tan metida en los temas de lucha contra la violencia históricamente, pero tiene que ver con los temas de violencia, tiene que ver con lo que sucede en el campo, tiene que ver con la inseguridad, tiene que ver con todo lo que está sucediendo inclusive en este momento en particular alrededor del territorio colombiano. Allá es mucho más difícil, pero bueno, entonces es también la suma de males, porque es el mal, digamos, está la pobreza extrema y adicionalmente está la violencia, es decir, son personas que realmente tienen una condición bien compleja para su vivir. Luego, si uno entra un poquito más, digamos, a ver algunos de los grupos poblacionales, nos encontramos que hay grupos que están significativamente más afectados que otros. No hay duda, los grupos de afros, indígenas o los grupos de migrantes o víctimas del conflicto armado son los grupos más afectados en Colombia. Estas son sin duda alguna de las poblaciones más vulnerables de nuestro país. Son poblaciones que no son pequeñas, son poblaciones que quizás si fueran pequeñas su solución sería inclusive más sencilla, son poblaciones que realmente pueden significar, entre todos, pueden significar… yo no sé sumando, digamos, a grosso modo, pero uno puede hablar tranquilamente del 15% de la población en condiciones pero muy precarias, en condiciones muy peligrosas, diría yo. Y si ustedes se dan cuenta, fíjense ustedes, tenemos en la primera columna los datos de pobreza,
Tenemos en la segunda columna los datos de pobreza extrema, luego los datos de mujeres y los datos de hombres. Además, claramente, y esto lo hemos dicho y pues es evidente, pero hay que decirlo permanentemente, con un efecto muy marcado, mucho más fuerte en el caso de la población de mujeres que la población de hombres en la mayoría de los indicadores. Esto va a ser cierto en pobreza, va a ser cierto en informalidad, esto va a ser cierto en desempleo, lo van a ir viendo en todos los indicadores que vamos a ir viendo a lo largo de la población. Fíjense, aquí están las poblaciones y uno pudiera hacer como el cálculo, digamos, de multiplicar los unos por los otros y luego además también sumar, y nos encontramos con que es una porción importante de la población colombiana la que tiene estas vulnerabilidades claramente presentes en su vida normal. El ejercicio de tratar de entender qué le sucede a la población afrodescendiente versus la que no es afrodescendiente es preocupante, y claro que tiene que ver con un tema étnico, pero tiene que ver también con un tema geográfico, con un tema de regiones. Es evidente que hay regiones colombianas que tienen un grupo inmenso de población que está sujeto a una gran cantidad de vulnerabilidades, que son definitivamente víctimas de violencias muy grandes, que son víctimas además también de marginalidades importantes desde el punto de vista de acceso, por mencionar uno o dos temas, a la justicia, por ejemplo, o de acceso a la salud, o de acceso a la educación, y esas regiones evidentemente tienen y merecerían quizás soluciones distintas a las que uno eventualmente pudiera dar en la zona andina, o las que pudiera dar en la zona Caribe, o en los llanos orientales. Ese grupo es un grupo que tiene en este momento, y si ustedes se dan cuenta, ya aparecen las mujeres no afrodescendientes versus las mujeres afrodescendientes, ahí tenemos unos datos que son significativamente mayores. Y aquí estamos hablando de ingresos, estamos hablando de cuánto gana cada persona, y nos encontramos con unas diferencias significativas en términos de esos grupos poblacionales. Pasa lo mismo en términos de pobreza multidimensional cuando hacemos la evolución y tratamos de identificar cuáles son los niveles registrados a lo largo del país. Recuerden ustedes que la pobreza multidimensional es un ejercicio distinto al de la pobreza monetaria, donde tratamos de identificar realmente no solamente cuáles son las diferencias en ingresos de las personas, sino cuáles son las diferencias en términos de necesidades básicas satisfechas o insatisfechas. Temas como acceso a la educación, temas como acceso a la salud, temas como el tipo de vivienda que tienen, temas como cercanía, inclusive, digamos, las versiones más amplias de pobreza multidimensional hablan del acceso a la democracia, el acceso a la justicia, el acceso al Estado. Es en realidad uno saber que no se trata solamente de ganar un número de pesos, digamos, o una cantidad de pesos, sino se trata además de tener acceso a cosas que el mundo moderno ha querido y ha podido darle, digamos, en sus mejores versiones a sus habitantes. De manera que, si ustedes se dan cuenta, ha habido mejoras. La baja desde el año 2010 hacia acá es significativa. Fíjense ustedes el caso total, digamos, nacional del 29.7% a datos que aparecen allá, digamos, en cerca del 12.1%, también con cambio, digamos, en la entidad que hacía el cálculo, porque originalmente lo hacía el Departamento Nacional de Planeación, hoy en día lo hace el DANE, pero con cambios en la metodología que fueron importantes. Pero fíjense ustedes cómo Colombia ha venido, digamos, produciendo reducción importante en estas líneas. Yo tuve la oportunidad de participar desde el DPS, cuando estaba en el DPS, en la adopción de esta metodología, que algunos de ustedes quizás lo saben, fue la metodología desarrollada por el profesor, el grupo dirigido OFI, que es el grupo que dirigió o que inspiró el profesor Amartya Sen, y que luego ha sido dirigido por Sabina Alcaire. Y la verdad es que Colombia fue el primer país que realmente, México lo hizo también, pero Colombia realmente lo adoptó como una política, digamos, seria, integral, en términos de la medición de sus condiciones sociales. La mayor virtud que yo le veo a esta metodología es el hecho de que uno puede identificar en dónde están los hechos que están verdaderamente generando vulnerabilidades grandes para cada una de las poblaciones. Por ejemplo, de repente nos podemos encontrar en que uno pudiera decir, bueno, ¿cuál es el principal reto o cuál es el principal componente que está afectando la pobreza en términos de salud,
de una población que está en Chocó, y nos podemos encontrar con que muy probablemente vamos a estar hablando de salud, educación y acceso a la salud. Voy a recordar bien, son probablemente solo esos dos, salud y educación son los, en el caso de Chocó son los más marcados. En el caso, por ejemplo, de la zona Pacífico Sur, además se encuentra uno con que la violencia tiene un efecto importante. Esta metodología permite hacer la definición y permite hacer la decisión alrededor de las políticas públicas. Es muy útil sobre todo para el Estado, para que el Estado encuentre dentro de las 15 dimensiones que tiene típicamente esta metodología, cuáles son efectivamente las que están afectando más a la población. Un dato que siempre miramos es y no es demasiado bueno, pero es lo mejor que existe, es el dato del coeficiente Gini. El dato del coeficiente Gini, muchos lo conocen, pero voy a hacer un repaso cortitico sobre esto. El coeficiente Gini es básicamente como el coeficiente de desigualdad. Uno se puede encontrar con que si uno tiene una población de 2 personas, y hay una que es inmensamente rica y otra que es inmensamente pobre, el coeficiente Gini seguramente de esa población va a ser 1. Si uno tiene una población de 2 personas también y los dos tienen exactamente las mismas condiciones en términos de pobreza, el coeficiente Gini de esa población va a ser 0. Entonces, cuando uno habla de 0.53 o de 0.54, lo que está diciendo realmente es que tenemos un coeficiente Gini en donde hay una dispersión muy, muy grande, casi que tenemos una mitad de la población por un sitio y una mitad de la población por otro sitio. Colombia ha logrado unas mejoras muy, muy menores, digamos, en términos de este coeficiente. De hecho, tenemos uno de los coeficientes más altos del mundo. En el año 2013 era el 0.53, hoy en día aparece el 0.546, la pandemia nos dio muy duro realmente, lo mejor que hemos logrado se logró en el año 2017 con 0.508. Son inmensos los retos que tenemos allí. Una de las cosas más interesantes por ver siempre cuando uno ve el coeficiente Gini es no solamente cuál es la estructura de inequidad de la sociedad, sino también qué hace el Estado y qué puede hacer el Estado. Hay un ejercicio que es muy famoso, que a mí me gusta traer a colación, que es el ejercicio de cuando uno mira el coeficiente Gini antes de cobrar impuestos y antes de que el dinero vaya al Estado, y qué pasa con el coeficiente Gini después. En el caso de Colombia se demostró que el coeficiente Gini, antes de que el dinero se cobre, digamos, por la vía de impuestos y se redistribuya por la vía del Estado, es prácticamente el mismo antes y después de la intervención o de la intermediación del Estado. En el caso, por ejemplo, del Reino Unido, el coeficiente Gini, antes de que haya el cobro de impuestos, es de cerca del 0.5%, pero después de que el Estado hizo el ejercicio de redistribución, el coeficiente Gini baja a niveles de alrededor del 0.34%. Es decir, ahí lo que estamos pudiendo ver es realmente cuál es la capacidad del Estado para ser verdaderamente reductor de la inequidad. Ese tipo de ejercicios son buenos porque le deberían permitir al Estado también hacer el ejercicio de tratar de medir dónde están las capacidades de la política pública y de la ejecución de la misma para poder ser reductores de los niveles de inequidad que sin duda alguna nos pudieran terminar justificando pasar más recursos inclusive para el Estado si hubiera lugar a ello. El último punto de los que habíamos mencionado, como los 4 puntos principales, no mencioné la informalidad, pero vamos a hablar de ello ahorita, es el tema del desempleo. Colombia tiene estos datos, el último de los datos que tenemos es, inclusive el de abril, el último que tenemos, que creo que es de abril, es también del 10.3%. Colombia hace rato superó la barrera, logramos estar en cifras parecidas al 9% en términos de desempleo hace unos años, pero hace rato superamos la barrera de los 2 dígitos, es decir, más de 10%, y seguimos allí. Esto significa que 1 de cada 10 colombianos que buscan empleo, pues no lo consigue. Y esto pues es una cifra que es verdaderamente dramática porque es uno de cada 10 colombianos que tiene una familia para mantener o que tiene un futuro para construir, que no tiene oportunidades de verdad de poder acceder, digamos, a un trabajo que le dé ingresos económicos. Ahora bien, cuando hacemos ese análisis, todavía no hemos entrado en el mundo de qué es formal y qué es informal, y lo voy a mencionar ahorita, pero lo cierto es que Colombia está en ese nivel, pero peor aún, digamos, y más preocupante aún.
una muy buena parte de la gente que trabaja lo hace en condiciones de informalidad. Y esto tiene una gran cantidad de consecuencias y de repercusiones sobre la sociedad, porque no solamente son personas que no tienen un contrato de trabajo, son personas que por no tener el contrato de trabajo no tienen horas extras, que por no tener el contrato de trabajo no tienen dominicales, no cotizan las cesantías, no cotizan las pensiones. La verdad es ahí, en esa explicación reside una muy buena parte de los grandes problemas de nuestra sociedad, una muy buena parte de los problemas más estructurales. No hubiéramos tenido que hacer la reforma de pensiones, no la hubiéramos tenido que hacer si Colombia tuviera el 90% de la población económicamente activa cotizando al sistema de pensiones. No era necesaria. Pero lo cierto es que nos encontramos con que una muy buena parte de la población llega a la edad de jubilación y no tiene derecho a jubilarse porque no hizo cotización de pensiones. Y de ahí nace toda la discusión alrededor de la reforma de pensiones, que no me voy a detener en ella, pero que tiene como una de las cosas buenas que tiene es la cobertura, digamos, a los adultos mayores que no cotizaron históricamente. Pero si ustedes se dan cuenta, cuando nos comparamos con el resto de países de América Latina, porque uno pudiera decir esto es un problema de América Latina y realmente es cierto, pero fíjense ustedes cómo otros países de la región tienen cifras que son significativamente menos dramáticas. Chile tiene un desempleo del 8.5%, Uruguay del 7.8%, Brasil del 7.8%, Argentina 5.7%, Perú 5.4% y Ecuador 3.8%. Es decir, aquí tenemos realmente un rezago importante y lo digo porque uno pudiera pensar en algunas ocasiones este es un problema generalizado de América Latina, o este es un problema que además proviene de la pandemia, o nosotros no tenemos las capacidades institucionales y probablemente tenemos más que otros países de América Latina. O también inclusive pudiéramos hablar o pudiéramos compararnos en términos de informalidad y veremos que ese sí no es un problema exclusivo colombiano. De manera que realmente tener un dato del 10.2% sí nos debería crear realmente una meta muy común, una meta muy clara, una meta muy de toda la sociedad, y es la de vamos a generar empleo, vamos a generar mejores condiciones de empleo, vamos a ser capaces o seamos capaces de generar oportunidades, y ahí deberíamos estar muy concentrados el día de hoy. Digo el día de hoy es por estos días, digamos. Este es un dato, digamos, interesante en términos de la población en edad de trabajar y que está económicamente inactiva. Si ustedes se dan cuenta, es muy notoria la diferencia entre hombres y mujeres. Si ustedes se dan cuenta, para el año 2024 el total de hombres era del 24.1%, mientras que las mujeres el grupo de mujeres está en 47.2%. Pues realmente es una población que la duplica en términos de porcentaje, es decir, tenemos ahí un tema importante en términos de inequidad, en términos de género y de oportunidades para las mujeres. El promedio el promedio total de la sociedad es de 36.1%, pero la dispersión es increíblemente grande. Tema importante también a mirar es el tema de el desempleo concentrado, digamos, por grupos etarios. Y bueno, en el lado allá vemos hombres y mujeres, aquí también, pero fíjense ustedes en términos de jóvenes. Los datos de las mujeres, recuerden ustedes lo que teníamos un dato del 10.2% nacional, que era el que estábamos hablando ahorita, pero fíjense, cuando hablamos del dato de jóvenes, o vemos la clasificación para jóvenes, mujeres, nos encontramos con que están cerca del 20%, estuvo en el 24%, es decir, una de cada 4 mujeres jóvenes no tuvo o no ha tenido acceso, digamos, a oportunidades económicas, y en el caso de los hombres estamos hablando de 13.8%. Pero el promedio nacional no es bueno, porque el promedio nacional es 16.5%, es decir, tenemos en los jóvenes un reto inmenso. Ahora, eso plantea muchísimas preguntas. Eso plantea la pregunta de ¿por qué no estamos contratando jóvenes? ¿Será que no estamos formando a los jóvenes para lo que se necesita hoy en día? ¿Qué conduce a que efectivamente los jóvenes no logren ubicarse rápidamente? ¿Tenemos o no tenemos las capacidades tecnológicas y las capacidades universitarias para ponerlos en condición de poder trabajar? ¿Están estudiando lo que deberían estudiar? Y lo que deberían estudiar a veces no coincide con lo que quieren estudiar, y cómo está fallando nuestra sociedad eventualmente en no darle oportunidades de poder trabajar o de poder formarse en lo que realmente quieren. Esta es una pregunta inmensa, es una pregunta muy grande, pero sobre todo es una pregunta muy dinámica.
y las respuestas tienen que ser dinámicas. Y en estos los países, y para esto los países tienen que generar soluciones dinámicas, no solamente porque la cohorte de jóvenes que va entrando cada año es importante, digamos, al mercado laboral, sino porque también el mundo va cambiando y las oportunidades laborales desde el punto de vista laboral van cambiando. Ese reto para nosotros es inmenso. En la ANDI tenemos desde hace un par de años una cámara nueva, que es la Cámara de Universidades, donde casi que el principal reto que nos estamos planteando es cómo hacemos para tener sistemas que permitan hacer una elección pertinente de los programas de educación que efectivamente se le enseñan a los jóvenes, cómo hacemos para mostrarles también dónde están las oportunidades, cómo hacemos para lograr que tengan las mejores habilidades en términos de lo que está sucediendo en el mercado y de la evolución que se está presentando en el mercado. Es para nosotros una pregunta, yo diría que para la sociedad es una de las preguntas más complejas para resolver, pero sin duda alguna también de las más interesantes. Luego también, digamos, evidentemente tenemos algunas diferencias que hemos querido, digamos, resaltar en términos étnicos, especialmente, digamos, comparando, digamos, el grupo afro de hombres y mujeres y el resto de los colombianos. Y ustedes se encuentran con que el grupo, sin duda alguna, para el año 2022, en donde registramos mayor desempleo, es en el caso de las mujeres afro. Y fíjense ustedes cómo estamos hablando del 22% de las mujeres afro no están pudiendo, que buscan empleo, que buscan trabajo, no están pudiendo lograrlo. Y es una cifra que viene creciendo desde el año 2007, que es muy notorio, porque no solamente, digamos, la cifra es muy mala hoy día, sino que adicionalmente es una cifra que se ha prácticamente no duplicado, pero sí incrementado, digamos, en un 80% al pasar del 13.9% al 22%. No hay duda, ahí tenemos un tema que tenemos que atender, ese es un tema al cual debemos ponerle, digamos, especial esfuerzo en términos, pues no solamente de su análisis, sino ojalá, de la identificación de políticas públicas y de decisiones que podamos tomar desde el sector privado para tratar de solucionar este tema. Y viene ahora el tema que les estaba mencionando, que es el tema de la informalidad. Fíjense ustedes las cifras tan malas que tenemos. Este dato, hablemos, digamos, del lado, el que aparece allá en naranja. Las mujeres, el 62% de las mujeres afrodescendientes en Colombia trabajan en condición de informalidad. Esto es muy malo, porque esto es verdaderamente 2 de cada 3. Es decir, prácticamente una de 3 logra conseguir un empleo formal en el sentido pleno de la palabra. Y hay que decir que el empleo formal nuevamente no es solamente las personas sin contrato que lo estaba mencionando ahorita, sino como van a ver ahora en una gráfica, también hay una diferencia importantísima en términos del nivel de ingresos entre los formales y los informales. El grupo informal en Colombia gana muchísimo menos que el salario mínimo, por darles una idea. Y ese solo hecho, digamos, habla de una construcción, además muy difícil de superar, pero una construcción muy insuperable en términos de ingresos y de superación de pobreza. Si ustedes se dan cuenta, el hombre afrodescendiente del año 2019 pasó del 52.3% a ser ahora el 60.9%. Es un dato muy malo. Mientras que los no afrodescendientes bajaron al 49%, el total de el 49 de los hombres, y las mujeres no afrodescendientes bajaron al 51.5% y las mujeres bajaron al 49%. No es buena, esa cifra no es buena tampoco para el resto de la población. O sea, es la mitad de las personas, es una de cada 2 personas. Pero evidentemente sí hay una tendencia marcada muy fuerte, que además no solamente es de un momento de la historia. Si uno hace la serie y uno la plantea por más años, uno se va a encontrar con que esta ha sido una realidad bastante consistente en un país como Colombia. Fíjense ustedes las brechas de informalidad que les estaba mencionando ahorita y la diferencia en ingresos. Fíjense ustedes cómo estamos hablando allá, y ese era el dato que del cual les estaba hablando ahorita, cómo el promedio de ingresos laborales medios formales es de 2.253.000, mientras el ingreso laboral de medio informal es de 899.643. Es decir, no solamente hay una diferencia inmensa en términos de derechos laborales, algunos inclusive derechos humanos, pero digamos, hablemos de derechos laborales, sino hay una diferencia inmensa en términos de ingresos.
Por eso, en un foro en el cual estaba yo la semana pasada o antepasada, yo decía, esta es una conversación que en Colombia no hemos querido tomar con seriedad. Y desde el punto de vista del mundo laboral, yo no tengo la menor duda de que el gran elefante en la sala, decía yo, en ese panel, es la informalidad. Ese es el gran problema de nuestra sociedad, desde el punto de vista laboral. Es grande el problema del desempleo, es cierto. El 10.2% del cual les estaba hablando ahorita es inmenso. Pero el tema de la informalidad es la mayoría de la gente. Es que la mayoría de las personas están en esta condición. Es que les quiero decir, muchas veces cuando damos las discusiones, por ejemplo, sobre reforma laboral, estamos hablando sobre un grupito poblacional muy pequeño. Cuando damos las discusiones incluso sobre sindicalismo, por darle un ejemplo, que a mí me parece que hay que darlas y que tenemos que avanzar en esos términos cada vez más, estamos hablando de grupos poblacionales pequeños. Por eso, no sé si ustedes me han oído, y yo lo he dicho en varias ocasiones, lo que me preocupa, lo que más me preocupa a mí de la reforma laboral es que no hacemos nada importante en términos de este problema. Nada importante. Ustedes ven, por ejemplo, y les voy a poner un ejemplo. El Ministerio del Trabajo tiene capacidades limitadas, es cierto, pero crecientes en términos, por ejemplo, de inspectores de trabajo. De hecho, el gobierno de Estados Unidos y USAID ayudaron y se ha apoyado, digamos, para que haya un número mayor de inspectores de trabajo. Es cierto. ¿Los inspectores de trabajo tienen que vigilar a las compañías formales? Sí, claro. Nadie pone la menor duda de que tienen que vigilar a las compañías formales. Pero los inspectores de trabajo deberían dedicar también una muy buena parte de su trabajo a ver quién está contratando a las personas en condición de informalidad. Voy a decir una cosa que no es bien recibida normalmente, pero hay muchísimas actividades, algunas comerciales, por ejemplo, o algunas incluso agrícolas también, que en realidad como que no están atentos o no les parece que es importante o no les parece que es relevante el tema de la formalidad laboral. Pero ahí están la mayoría de nuestros problemas. Les quiero decir, así como no hubiéramos tenido que tener una discusión tan dura como la que hemos tenido alrededor de las pensiones, probablemente tampoco hubiéramos tenido que tener una discusión tan compleja como la que hemos tenido alrededor del sistema de salud, si tuviéramos a la gente realmente, o a la mayoría de nuestra población, trabajando en condiciones de formalidad, porque hubiera además contribuciones suficientemente grandes que permitirían que efectivamente todo el sistema funcionara muchísimo mejor. Estas cifras, a propósito de que estamos en este lugar, estas cifras pueden ser inclusive benévolas cuando uno las compara con otro tipo de cifras. Por ejemplo, la Asocajas, que es la asociación que ustedes saben une a las cajas de compensación familiar, hace un cálculo distinto. Y ellos dicen, y Asofondos también, ellos dicen que o definen la informalidad con un indicador un poco distinto, y son las personas que durante los últimos 12 meses, por ejemplo, no han cotizado en uno o varios meses a las cajas de compensación familiar, que es otra forma de ver la informalidad, porque es forma de medirlo. Uno sabe cuántos empleados hay, sabe cuántas personas están trabajando, 22 millones de personas son los colombianos que están allí, cuántos de esos están cotizando a las cajas de compensación. Pues bueno, si uno utilizara ese indicador, probablemente no estábamos hablando del 60 o 66%, sino estábamos hablando de indicadores más parecidos al 80%. Es que este sí que es el gran problema del mundo laboral colombiano y probablemente el causante también, o una de las causas también de muchas de las razones por las cuales Colombia tiene temas tan marcados en términos, por ejemplo, de equidad o en términos de pobreza o pobreza extrema. Para que tengamos en la mente y para que lo piensen ustedes cada vez que oigan hablar de las cifras del DANE, recuerden que en Colombia tenemos cerca de 22.700.000 personas económicamente activas, ocupados. Estos son ocupados, pero de esos 12.800.000 son informales y solo 9.885.000 son formales. Es decir, toda la conversación que damos alrededor de las reformas laborales se refiere a este grupito que está aquí de 9 millones de personas. Y en muchos de esos casos, por ejemplo, cuando hablamos de gente o de personas que trabajan o que tienen salario mínimo, estamos hablando realmente de un grupo significativamente menor, estamos hablando de cerca de 2 millones de personas no más. Pero no damos la discusión sobre informalidad, que es verdaderamente la discusión más compleja, digamos, de nuestro mundo, repito, y quiero decirlo varias veces para que se lo lleven muy en su mente.
Fíjense ustedes, trabajadores por cuenta propia informales, tenemos cerca de 8.096.000, que este es un grupo poblacional inmenso, y es un grupo para el cual hay que trabajar y con el cual hay que trabajar. Bueno, nosotros en términos de los ejercicios que hacemos, hemos venido planteando una serie de iniciativas y hemos venido planteando una serie de objetivos en donde hemos querido, digamos, traer al mundo de lo formal, al mundo de las empresas, que son el mundo de las empresas de la ANDI, digamos, prácticas que nos permitan a nosotros ser parte de las soluciones. Y decíamos, inclusión, superación de pobreza, superación de la inequidad, mejores condiciones en términos de bienestar de los trabajadores son para nosotros importantes y nos hemos de alguna forma, digamos, marcado en el mundo de poder hablar del valor compartido y del mundo del capitalismo consciente. Para nosotros estas dos escuelas que aparecen allá, ustedes saben, una de ellas liderada por Michael Porter en su momento y Mark Kramer, que además con los cuales hemos hecho además un trabajo nosotros importante porque con ellos hemos logrado nosotros montar todo el ejercicio de empresas incluyentes y el capitalismo consciente, donde nosotros hemos tenido a Raxi Soudia, algunos de ustedes seguramente lo recuerdan, lo hemos traído y hemos estado con ellos en algunos de los eventos de la ANDI que hablan de que el capitalismo y el mundo empresarial debería tener un propósito consciente superior, entendiendo su impacto sobre el planeta y entendiendo las relaciones que tienen con todos los stakeholders, con la humanidad, pero también con el resto de seres vivos, siendo parte integrales de este planeta. Para nosotros son, sin duda alguna, digamos, un par de líneas conceptuales que nos ayudan a hacer una gran definición de nuestras filosofías generales en términos de qué tipo de cosas puede hacer la ANDI y las empresas. Y nosotros hablamos, digamos, diciendo que tenemos el desafío de disminuir costos al mismo tiempo que podemos reducir la pobreza, al mismo tiempo que podemos disminuir la desigualdad y que podemos nosotros plantearnos desafíos sociales como los que hemos planteado hasta ahora relacionados con el desempleo, la pobreza y la inseguridad, entendiendo también que tenemos la capacidad de producir experiencias que podemos compartir y experiencias que podemos nosotros poner a disposición de todo el ejercicio empresarial, buscando que haya sin duda alguna metodologías que nos permitan ganar, que le permitan a todo el mundo ganar, buscando que no nos concentremos exclusivamente en filantropía o entendiendo que la filantropía nosotros la apoyamos y de hecho, por supuesto, le damos un inmenso valor, pero creemos que desde el punto de vista empresarial tenemos formas mejores de hacer las cosas, formas más eficientes y formas con capacidad de generar mayor impacto. Desde el punto de vista de diversidad, nosotros queremos y aparece en el recuadro que está allá en fucsia arriba, diciendo que nosotros queremos apostarle a que las empresas sean el reflejo de lo que es la sociedad. Si aquí tenemos, digamos, grupos étnicos que son parte de nuestra sociedad, las empresas deberían tener grupos étnicos que reflejen eso. Si tenemos distribución de género o distribución en términos de inclusión, inclusive, por supuesto, personas en condición de discapacidad, o si tenemos la capacidad de generar mejores alternativas para poblaciones como en el caso colombiano, que hay víctimas del conflicto armado, hay gente que es víctima del desplazamiento. Nosotros deberíamos tener empresas que reflejen el entorno, porque ahí es donde operamos y porque nuestra sociedad es diversa y porque Colombia es diversa y porque nosotros deberíamos, no se trata simplemente de escoger a los privilegiados, sino de tratar de que reflejen de alguna forma cuál es la estructura de nuestra sociedad, pensando en tener grupos diversos, grupos que de alguna forma, como parte de la estrategia, incluyan a toda la población, grupos que como parte de la estrategia tomen la decisión de darle oportunidades, y esa es quizá la clave del mensaje que quiero dar, darle oportunidades iguales a todos. Y ese es el ejercicio que tenemos que hacer, y ese es el ejercicio en el cual nos debemos empeñar. Y debemos asegurar que todos nuestros procedimientos, que todas nuestras estructuras, que todos nuestros mecanismos puedan y tengan la oportunidad de ofrecerle las mismas condiciones a todos. Nos concentramos en tratar de identificar y poder trabajar las diferentes
diferentes eslabones, perdón, de la cadena de valor. En términos, por supuesto, de infraestructura, en términos de gestión de los recursos humanos, de desarrollo de la tecnología, de abastecimientos, y sabemos que de alguna forma tenemos oportunidades y tratamos de activarlas permanentemente. Nos gusta a nosotros muchísimo, digamos, hacer desarrollo en términos de encadenamientos inclusivos, cómo hacemos, y el ejemplo de lo que tenemos en este momento afuera es justamente ese, y por eso invitamos permanentemente a las compañías a que puedan y que trabajen en estos esfuerzos. Es verdad que no es naturalmente fácil eventualmente hacerlo, hay que tomar la decisión de hacerlo. Los encadenamientos productivos no se dan porque sí, muchas veces puede ser que inclusive en condiciones de competencia, es la verdad, uno no termine escogiendo a un proveedor que evidentemente venga, por ejemplo, de un territorio vulnerable o que venga de un territorio marginal, pero hay que hacer el esfuerzo, y nosotros sí creemos que en esto hay que tener verdaderamente la decisión de hacerlo. Lo mismo pasa con el tema de las compras inclusivas, o también puede ser que en el tema del empleo inclusivo necesitemos tomar la decisión para lograr equilibrar y para lograr que nuestra empresa sea el espejo de lo que tiene nuestra sociedad. Creemos en el papel, por supuesto, del sector empresarial, sí, primero que todo, pero por supuesto el papel del gobierno, el papel de la normatividad, de la regulación, y trabajamos, digamos, conscientemente y en forma decidida con los mecanismos de cooperación internacional. Por eso es tan importante para nosotros poder trabajar con las agencias de cooperación que sabemos están interesadísimos en que se puedan hacer cosas y podamos trabajar en este sentido. El caso de Colombia adicionalmente impone, digamos, retos adicionales que probablemente no se encontrarían en otros países. Por ejemplo, nosotros no solamente tenemos poblaciones en condición de pobreza o situación de pobreza, sino también tenemos y queremos tener oportunidades para los reinsertados, o queremos tener oportunidades para los representantes de las fuerzas militares y de la fuerza pública que se retira, o queremos tener oportunidades para las minorías. La población en situación de incapacidad, claro, lo hay en todas partes del mundo, pero esas dos, por ejemplo, que están allá, sí son muy del mundo colombiano y muy de nuestra realidad, y en eso tenemos que trabajar, de manera que ese ejercicio de atención a las vulnerables en ese trabajo, digamos, bajo esas 4 modalidades, empleo, encadenamientos, compras y desarrollo de la cadena de valor, para nosotros es importante, y hacia eso le hemos dedicado nosotros la mayoría de los esfuerzos, o una muy buena parte de los esfuerzos que hacemos o que adelantamos desde la ANDI. De hecho, cuando vemos el ejercicio de competitividad inclusive, ustedes ven, ya hemos logrado trabajar con 665 empresas en 32 departamentos, en 313 municipios, y se ha podido trabajar con cerca de 17.000 personas. Ya estos programas tienen cifras para mostrar, ya estos programas tienen, muchas veces, muy al principio estábamos hablando realmente de proyectos prácticamente piloto, muy pequeños, muy difíciles de masificar, pero ya cifras como las que tenemos hoy en día, al tener, digamos, cobertura en los 32 departamentos, nos permiten hablar de programas que ya están llegando prácticamente a todos los territorios. Está el ejercicio de proveeduría inclusiva también, en donde básicamente, como les decía ahora, es el desarrollo de emprendimientos de población vulnerable para convertirse en proveedores de las empresas en la cadena de valor de las mismas. Es cierto que esto no se da de forma natural, esto se da por la decisión empresarial, esto se da porque uno quiere hacerlo, requiere de esfuerzos, muchas veces requiere de tiempo, requiere de formación, requiere de inversión de recursos tecnológicos, de recursos, por supuesto, de formación en términos de personas, inclusive de homologación, inclusive hasta de paciencia un poco a veces y de tolerancia para los productos que llegan, pero les decimos, vale mucho la pena hacerlo porque va mucho más allá de simplemente, digamos, comprarle a un proveedor. No, ahí están pasando muchas cosas para una sociedad con la realidad como la nuestra. Y si ustedes ven, ya se han desarrollado, ya llevamos 10 años en esto, como dice allá arriba, se han desarrollado más de 100 proyectos, hay 60 empresas ancla, estamos en 20 departamentos, hay 4.468 unidades productivas que han participado del proyecto, donde la mitad, pues el 49% está compuesto, son mujeres. Se han fortalecido 16.909 beneficiarios y podemos decir que hemos logrado hacer un aumento del 10%
en los ingresos de los beneficiarios. Aumentar el 10% de ingresos en cualquier negocio es normalmente, digamos, una tarea muy compleja, es una tarea difícil, es una tarea, pero es parte del objetivo de lo que nosotros estamos planteando. En términos de competitividad inclusiva, ustedes, y aquí pues hay varias muestras de ello aquí fuera, pero nosotros básicamente nos la hemos jugado por la idea de que uno puede tener además directorios en donde podamos darle la información a la gente, donde podamos hacer ese vínculo entre la oferta y la demanda y que podamos mostrarle cómo efectivamente el producto existe y el producto lo está produciendo eventualmente algún grupo dentro del cual participan poblaciones vulnerables. Y fíjense ustedes, hemos tenido 5 directorios ya, se llama el directorio como ustedes saben, nacionales, 11 ediciones especiales de directorio con especialidad poblacional y de territorios, 1.600 emprendimientos que han sido mapeados hasta ahora y hemos llegado a 263 municipios. En términos de la estrategia de empleo inclusivo, 106 personas han transformado sus procesos de talento humano a procesos más incluyentes y equitativos. Ha habido promoción en términos de acciones y mecanismos para fortalecer el desarrollo de procesos humanos. En este trabajo hemos digamos, trabajado íntimamente y hemos contado con el apoyo de USAID y de Activoca, en donde hemos logrado vincular 94 personas a empleos formales o a trabajos formales y se ha hecho un ejercicio ahora de pasantías. Hay proyectos que van más adelantados que otros y sobre ese proyecto tenemos, digamos, una inmensa ilusión de que lo podamos crecer muchísimo más. Parte de lo que hacemos además también es darle mejores prácticas y darle información y capacidades a las empresas para que puedan hacerlo mejor a su alcance. Y entonces tenemos hasta ahora hemos publicado hasta ahora 4 informes nacionales de empleo inclusivo con 8 documentos territoriales en 8 ciudades, donde básicamente, como ustedes ven, hablamos de realmente y medimos entendiendo qué es lo que está sucediendo en términos de la inclusión, qué es lo que está sucediendo en términos de proyectos, qué es lo que está sucediendo en términos de iniciativas. La transferencia de capacidades es siempre importante. Las empresas saben hacer cosas que ojalá le pueden enseñar y ojalá le puede ayudar, digamos, a los trabajadores y a los proyectos y a los emprendedores a poder, digamos, desarrollar productos y a poder ser capaces de poder sacar adelante proyectos que le permitan producir los encadenamientos que estamos queriendo propiciar. Y fíjense ustedes, hemos trabajado con algunas empresas, aquí está por ejemplo el presidente de Alquería, hemos trabajado con algunas empresas, bueno, no tú no eres el presidente de Alquería, es el coordinador de sueños de Alquería. El coordinador de sueños de Alquería, y esa ha sido una de las empresas con las cuales hemos trabajado, así como el Grupo de Energía de Bogotá, Eficacia, Corona, claro, hemos hecho este ejercicio con empresas que han adoptado esta estrategia como parte de su estrategia corporativa, pero que sin duda alguna nos ha permitido hacer una transferencia de conocimientos que al final no es más que transferencia de capacidades de generar valor, es transferencia de darle verdaderamente oportunidades a la gente. Ya estoy terminando, pero no queremos terminar de mostrarles a ustedes el movimiento IN o dejar de mostrarles a ustedes el movimiento IN, donde básicamente, como ustedes saben, pues se creó el Pacto por la Competitividad Inclusiva, tenemos la lista de emprendedores inspiradores, tenemos las listas de empresas incluyentes, 570 han estado dentro de este pacto, 99 son parte de la lista de empresas inspiradoras, 16 son son las empresas que han recibido el sello de empresa incluyente. Ese movimiento básicamente lo que hace es premiar, es destacar, es generar mecanismos mediante los cuales las mejores prácticas son conocidas por todos. Es un movimiento también generoso en términos de que le podemos y le debemos enseñar a nuestros, eventualmente incluso competidores, cómo hacer las cosas mejor. Y hay que decirlo, los consumidores por supuesto lo reconocen, el consumidor reconoce una empresa que está en estas condiciones y es una empresa que ha de alguna forma tomado la decisión voluntaria de ser parte de la solución de estos temas. Nos hemos empeñado
en darle la oportunidad a la gente, y muchas veces ustedes lo habrán visto, la gente dice yo cómo hago para ayudar, y lo dicen en forma individual, no lo dice solamente el gerente, el empresario o el propietario de una compañía, no, lo dicen los funcionarios, lo dicen los empleados, y en ese orden de ideas se han armado, y ustedes vieron el video que vimos ahora justo antes de que yo tuviera la oportunidad de conversar con ustedes, vimos cómo hemos decidido armar un voluntariado con impacto, un voluntariado que sea bueno para las comunidades, que sea bueno para los stakeholders, un voluntariado que sea bueno también para los empleados y para las organizaciones. Y fíjense ustedes, hasta ahora tenemos más de 300 empresas que han aportado en el Banco de Tiempo y Talento. Podemos decir, digamos, en estimaciones que hemos hecho nosotros que hay más de 100.000 personas impactadas, que ha habido más de 500.000 horas invertidas en este tipo de proyectos, con 200 empresas, 7.000 voluntarios y 17 departamentos. Uno también pudiera decir que más de 300 personas se han beneficiado del Banco de Tiempo y de Talento. Y ahora sí, digamos, yo les diría que esto es lo último que les quiero mostrar del recuento del trabajo que se realiza en la ANDI para el mundo empresarial y para que el mundo empresarial cumpla mejor su función. Estamos permanentemente publicando y generando conocimiento, transferencia de conocimiento, método, vamos además puliendo y mejorando nuestros propios procedimientos y nuestros propios documentos y es así como hasta ahora hemos sacado 55 publicaciones temáticas que incluyen metodologías de competitividad inclusiva, metodologías para el voluntariado corporativo, informes nacionales de empleo inclusivo, como les mencionaba yo ahorita, todas las relacionadas con el movimiento IN, inversión social empresarial, los directorios de proveedores de los cuales hablábamos ahorita con Celetiene, las metodologías para alianzas o inclusive los manuales de plan de vida. Ese es el ejercicio que nosotros, digamos, hacemos desde la ANDI, es el ejercicio que se hace desde la fundación, es el ejercicio que se hace desde la gerencia de arquitectura social. Yo voy a decirle que, no, esto me lo voy a saltar todo, a decirles que este es verdaderamente un gran ejercicio colectivo. Nosotros somos los coordinadores realmente de lo que hacen las empresas. Lo que hay detrás de esto es el ejercicio de los más de 1.500 afiliados que tiene la ANDI, dentro de los cuales hay una gran cantidad además de empresas medianas, de empresas grandes, pero hay muchísimos, más de 300 emprendedores que son parte de lo que nosotros denominamos la Cámara de Aceleración ANDI del Futuro, que han estado además profundamente involucrados en muchos de estos procesos, que son muy activos en los temas, por ejemplo, de encadenamientos productivos, porque muchos de ellos están en el campo, muchos de ellos están utilizando productos de pequeños productores y ahí hay una oportunidad inmensa. Por eso es que para nosotros este encuentro es tan importante, es un encuentro en donde básicamente lo que queremos hacer es potenciar la capacidad que tiene ese sector, digamos, que produce en Colombia y en donde tenemos la oportunidad de tratar de sacar lo mejor de cada uno, producir las sinergias y potenciarlo, digamos, frente a la sociedad colombiana. Los retos son inmensos, el trabajo es inmenso por delante, se ha hecho mucho en el pasado, pero es muchísimo más lo que nos falta por hacer y por eso para nosotros es tan importante tratar de entusiasmarlos y tratar de armar con esto una voluntad colectiva, de armar con esto un ánimo colectivo, de armar con esto la decisión de una sociedad que sabe que tiene retos, pero que sabe que tiene cómo enfrentarlos y que tiene las mejores herramientas a su disposición, especialmente la herramienta de reconocer que tenemos una responsabilidad porque este mundo sea un mundo mejor. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Ese fue Bruce McMaster, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, y con sus palabras le damos paso a